Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. En el Día Mundial del Asma, en mi rol de presidenta de la Asociación del Litoral, tengo el placer de presentar al doctor Hugo Neffen, todo un referente para la alergia, la inmunología y el asma. El doctor es por todos conocido, pero bueno, recordamos un poco que también ha sido presidente de nuestra asociación de alergia del litoral y es miembro actual, ha sido presidente de la Asociación Argentina de Alergia y es miembro honorífico, y bueno, ha desempeñado cargos importantes en asociaciones y entidades internacionales y nacionales, y ha sido elegido y distinguido como embajador del asma por la GINA, por la Iniciativa Global para el Tratamiento del Asma o para el Manejo del Asma, y justamente la GINA, creo que en el año 1998, declara el primer martes de mayo como el Día Mundial del Asma. Y justamente nosotros vamos a honrar este día escuchando el tema del doctor, que es asma leve, opciones para su manejo. Doctor, tuya la palabra. Bueno, Perdón, doctor, sí. Una aclaración para los que están haciendo la videoconferencia online. La videoconferencia. Al costado del lado derecho de la pantalla van a ver como un panel en el que tienen la opción de chat. Ahí pueden hacer las preguntas que van a ser agendadas y van a ser leídas al final de la exposición del doctor para que él las pueda responder. Ahora sí, doctor, disculpe. Gracias, Liliana, por la presentación. En el marco del Día Mundial del Asma, que así lo designa GINA, que está presente en Argentina desde diciembre de 1995. En primer lugar, felicitar a las autoridades de la Asociación del Litoral por haber hecho las espirometrías hoy en el marco del Día Mundial del Asma en la peatonal. Todos estos hechos contribuyen indudablemente a advertir a la población sobre lo que es el asma, y medir la función pulmonar es un elemento diagnóstico que nos permite ayudar a estos pacientes en quienes se detecten anomalías para ser derivados a los servicios públicos de la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar de asma leve según las opciones para el manejo, siguiendo el nuevo documento de GINA que ha aparecido hace no más de 15 días y ha realmente convulsionado bastante el ambiente del asma o el escenario del asma. Esta presentación se va a basar en ello y se va a dar algunas de las razones para interpretar estos cambios. De cualquier forma, esto está en discusión en todo el mundo y bueno, y tendrá por supuesto discusiones a favor y en contra, pero nosotros trataremos de darnos el contexto donde hoy se maneja GINA en mayo de 2019. Bueno, esta es la asamblea de GINA, lo que estamos en GINA, hacemos la difusión en cada país y esto es difundir la estrategia de GINA. ¿Cuál es levemente la situación del asma en Argentina? Si uno habla de prevalencia, en adolescentes da alrededor del 13.6%, en el estudio último de 2004 de Baena Cagnani. En adultos, en el estudio que hicimos aquí, publicamos, da 6.45 en la población de 20 a 44, es 1 millón de pacientes con asma. Uno podría hablar que en todo el país hay alrededor de 4 millones de pacientes con asma. La mortalidad, si vamos en el grupo etario de 5 a 39 años, en 34 años hay una clara tendencia decreciente en ambos sexos, y uno podría decir que desde el 1980 a 2014, donde morían por todas las edades, primero 1.200 personas y en el último año 400, hay un descenso mayor del 60% en la mortalidad por asma en Argentina. Todo esto lo reportamos y por primera vez Argentina figuró en la cumbre de las Naciones Unidas en diciembre en Nueva York,
donde en el Global Asthma Report hubo datos de Argentina que reportamos con Álvaro Teijeiro, que es un neumonólogo pediatra de Córdoba. Bien, vamos a GINA 2018. Estamos hablando de asma leve. ¿Qué es asma leve? Bueno, ustedes pueden ver claramente el objetivo de este gráfico, que es por primera vez distinto a los anteriores, es que al STEP 1 y fundamentalmente al 2 se le da un cuadro más amplio, porque estos significan prácticamente el 70% de los pacientes con asma. Podríamos decir que aquí hay un 15, aquí hay un 10 y aquí un 5, y esto daría el 100%. En GINA, hasta el 2018, el STEP 1 era aquellos pacientes que tenían síntomas hasta 2 veces por mes y no riesgo de exacerbaciones. Y el STEP 2 es los que tienen síntomas hasta 2 veces por semana, síntomas nocturnas y tienen un perfil exacerbador, pueden tener exacerbaciones leves, moderadas y o severas. Nosotros vamos y acá la estrategia farmacológica era, en el STEP 1 usar beta 2 de corta a demanda, era lo preferido, y en el STEP 2 baja dosis de esteroide asociado a un broncodilatador de corta duración. Ahora bien, ¿por qué hay cambios que luego veremos? El tema es que el asma leve tiene pacientes que desarrollan episodios de asma agudo, pacientes que tienen episodios de near fatal asma, y hay adultos con asma leve que mueren. Esto es exacerbado por diversos mecanismos, como ustedes ya lo sabemos, los virus, los polen, los alergenos, la polución y la pobre adherencia. Y, indudablemente, los beta 2 estimulantes de corta duración son los fármacos más utilizados, e inclusive que estaban recomendados por las guías. Y, además, la satisfacción y la liberación que los beta 2 de corta duración producían en el paciente por la rápida liberación de los síntomas, pero por otro lado también favorecían las visitas de emergencia y también, o indudablemente, tener en cuenta el bajo costo, que significan los beta 2 de corta duración. Además, el falso concepto de los pacientes que creen que el liberador le controla el asma y eso lleva a que no realicen el tratamiento adicional que sí estaba indicado indudablemente en el STEP 2 del asma leve. Pero hay estudios, si ustedes fíjense la bibliografía, 2000, donde el uso prolongado del beta 2 disminuye la respuesta al receptor beta, hay menos broncoprotección, hay más hiperreactividad bronquial y disminuye por la taquifilaxia de los receptores la respuesta broncodilatadora. También, este es el estudio de Aldrich, pero están los de Cockcroft, donde incrementa la respuesta alérgica. El uso de los beta 2 de corta está asociado a aumento de las visitas de emergencia, aumento del riesgo de muerte, y los corticoides, indudablemente, y estos son los trabajos de Suiza, indican claramente que a medida que uno aumenta los números de broncodilatadores por vía, los números de aerosoles al año, la tasa de mortalidad desciende, y esto es claramente significativo a partir de 4 inhaladores al año. Por el contrario, la mayor prescripción o utilización de beta 2 de corta, que es lo que produce, incrementa el número de muertes por asma. Y esto, claro, es un tema donde se ve claramente este otro trabajo de Sami Suiza en Canadá. El otro tema que ya estaba en la otra diapositiva es que el aumento del número de aerosoles, la compra, la prescripción, en la utilización por el paciente de más inhaladores de beta 2 de corta, incrementa las hospitalizaciones de visita de emergencia y cuando son más de 12 está asociado al incremento del riesgo de la muerte por asma. China
Gina ha hecho muchos cambios en los últimos años y esto siempre ha tenido en cuenta reducir las exacerbaciones y la muerte. Llevar un manejo del asma para alcanzar la prevención de las exacerbaciones al margen de la severidad y establecer la liberación de los pacientes del uso de los beta-2 de corta duración porque ese arma estaba controlado. Gina siempre ha marcado un aspecto que está claramente también en otras enfermedades crónicas, donde los medicamentos son muy buenos, pero si no se los utiliza, la pobre adherencia lleva a que el paciente incremente el riesgo de exacerbaciones. Y el sobreuso de los ABA lleva a una pobre adherencia de los controladores y expone al paciente al riesgo de tratarse solo con un broncodilatador y sin antiinflamatorio. También es cierto, y esto lo he podido ver en las reuniones de Gina, que muchos pedían estudios controlados, por supuesto, con todas las características de los ensayos de investigación, randomizados, controlados, donde se utilice beta-2 de larga duración con corticoides inhalatorios y ver qué es lo que pasaba en el manejo del asma leve. Estos trabajos han sido publicados en 2018, se presentaron el año pasado en el marco del ATS, siendo los primeros autores Paul O'Byrne, que fue chairman de Gina, y Eric Bateman de Sudáfrica, que también ha sido chairman de Gina, aunque ahora la chairman de Gina es Ellen Reidel de Canadá. Bien, ¿qué tenemos de adherencia? Porque claro, acá uno habla, hay pocos, la adherencia es un tema muy poco publicado en Latinoamérica. Hay un estudio brasilero donde en asma moderado severa muestra un 52% de adherencia de Chatkin, y el otro es el estudio ASLA, que ahora se publicó en el Journal of Asthma este año, pero esto era cuando era un astra que llevamos a un congreso. Estos son 594 pacientes, atendidos en centros especializados de Argentina, Chile, Colombia y México. Y acá ustedes pueden ver que hay un 44% de no adherentes. No hay duda que en el mundo real de los médicos de atención primaria, los clínicos y pediatras, esto es indudablemente mucho mayor. Entonces, el tema de la adherencia es un tema a tener en cuenta, porque si uno le indica una estrategia y no la utiliza, indudablemente la eficacia de esa estrategia o de ese medicamento, como podrían ser los corticoides tópicos, va a ser mucho menor. Y lo que terminó indudablemente, de movilizar el tablero, las decisiones en China, es el estudio del Royal College of Chest Physicians de Inglaterra. Este es el estudio conducido por Mark Levy, que es también miembro del comité científico de Gina, donde se pregunta por qué mueren los asmáticos, qué es la causa que mata a los asmáticos. Bueno, y a ustedes primero, vean las prescripciones de inhaladores en los últimos 12 meses. Hay pacientes que han recibido más de 50 inhaladores en el último año. Ahora, ¿qué ven ellos en este estudio? 49% de las muertes fueron en asma moderada y 9 en asma leve. En este slide de Daniel Kolodenko, 39 tenían asma grave, 9 tenían asma leve y 49 en asma moderada, lo cual uno puede decir que el 58% de las muertes se daban en STEP 1, 2 y 3 de Gina. Esto es la BTS, las vías británicas, que es bastante parecido. Y uno, si toma esta publicación y analiza los factores relacionados a la muerte por asma, los factores de riesgo identificados, uno puede
tener en cuenta el tabaquismo activo y pasivo, no adherencia a la cita, ellos tienen una muy organizada medicina de atención primaria que les permite controlar esto, o sea, el estrés emocional, la edad de inicio en el adulto, el diagnóstico tardío, los que tienen además intolerancia a aspirina y pólipos nasales, y la sobreutilización de SABA y la subutilización de corticoides inhalatorios. Y la utilización del ABA como monodroga sin corticoide inhalatorio asociado. Esto es lo que marca el estudio del Royal College of Physicians, pero indudablemente esto no hay duda que lo podemos extrapolar a nuestro país sin ninguna duda. Y si uno mira el mercado terapéutico de asma y EPOC, porque no se puede dividir por IMS, uno puede ver que el 35% de las prescripciones son SABA, corticoides inhalatorios y beta 2 de larga 29%, corticoides solo 10%, antileucotrienos 9%, o casi 10, hay 9.7. Si uno lo ve después en el año siguiente, 2017, parte de 2017 y 2018, abril, uno puede ver que los SABAs aumentaron, los antileucotrienos aumentaron, bajaron los corticoides y bajaron los LABA. Los LABAs asociados a esteroides. Esto tiene un claro, según los expertos en marketing, tiene una clara relación con el factor socioeconómico que está impactando fuertemente en la venta de las terapias combinadas en Argentina. Pero, a donde voy, es que los beta 2 de corta duración, los liberadores de crisis, tienen una tendencia creciente en el mercado terapéutico argentino. Y vamos ahora a tratar de explicar, teniendo en cuenta este escenario, los esquemas de GINA para el asma leve. Estos son los slides oficiales de GINA, sin modificaciones alguna, simplemente remarcar alguna frase o alguna letra, pero esos son los slides oficiales, que son los que se van a presentar en 15 días en el ATS y se van a discutir en una sesión especial. Para el STEP 1, GINA, STEP 1 son aquellos que tienen síntomas no más de 2 veces por mes y no tienen riesgo de exacerbación. El mensaje es no más recomendación de beta 2 de corto sola para el tratamiento del STEP 1. ¿Por qué? Por lo que hemos ya analizado. El riesgo de exacerbaciones que lleva el uso de beta 2 de corta solo sin el agregado de corticoides. Y en estos dos tipos, en el STEP 1 y 2, se plantea un hecho clave, que es que nosotros les indicamos a los pacientes en tratamiento la mejor estrategia, el paciente se siente mejor y después deja de usar la medicación. Por eso, estamos hablando siempre, y ya que está Irene acá, estamos hablando siempre, esto es en mayores de 11 años, a partir de los 12 años, esto no es lo de 5 años, ahí hay otro tema que no está todavía, pero en adulto y adolescente puedan recibir una medicación de acuerdo a los síntomas, que siempre contenga corticoides inhalatorios, para reducir el riesgo de exacerbaciones. Y esto es una situación similar a la que ocurre en otras enfermedades crónicas. Bueno, indudablemente GINA ha cambiado, y uno puede tomar 12 años para atrás, y hay diversos cambios en diagnóstico, hay cambios en los niveles de control,
Y Gina decía que no veía razón para sostener el tratamiento con corticoides inhalatorios en pacientes que tenían síntomas más hasta 2 veces por semana, que era el STEP 1 de antes. Pero claro, después hay publicaciones que muestran que inclusive en el STEP 1, como el estudio STAR, el de Powell y otro que publicó Reidel, después en 2017, el corticoide inhalatorio, aún en esos pacientes, era eficaz para reducir las exacerbaciones. Y esto lleva claramente a que Gina diga que no hay evidencia para sostener beta 2 de corto solo en el STEP 1. Y que, porque ahí en ese STEP, en el STEP 1, donde no había antiinflamatorio, la eficacia y la seguridad del tratamiento y la efectividad era mucho menor que en los otros STEP donde siempre había corticoides. En 2014 se modifica lo de 2 veces por semana a 2 veces por mes. O sea, que el que usaba beta 2 o se recomendaba beta 2 de corto solo era aquel que tenía síntomas hasta 2 veces por mes. Antes era 2 veces por semana, o sea, era mucho más sintomático. Y por supuesto, en 2018, aunque no se incluyó, se incluye los 2 estudios Sigma, que después haremos un pequeño análisis al final. Entonces, este es el nuevo esquema. Siempre en adultos y adolescentes mayores de 12. Siempre tener en cuenta un manejo personalizado, evaluando el paciente primero, indicando el tratamiento y hacerle el ajuste del mismo de acuerdo a la respuesta que el paciente tenga. Y siempre teniendo en cuenta en la estrategia que uno use la satisfacción del paciente, porque esto es esencial de cara a la adherencia al tratamiento. Y acá ustedes pueden ver cómo, y dejemos el 3, 4 y 5, vayamos al STEP 1 y 2, cómo hay cambios claros en el STEP 1 y en el STEP 2 que ahora analizaremos a continuación. Y acá tienen cuál es la opción preferida, cuál es la otra opción y cuál es el liberador preferido. Y la otra opción es el beta 2 de corta, pero siempre en pacientes que están recibiendo tratamiento antiinflamatorio. Vamos entonces a ver el STEP 1 con más detalle y tener en cuenta que el tratamiento de control hoy fundamentalmente está orientado a prevenir las exacerbaciones. Porque hay estudios que demuestran que las exacerbaciones es lo que más le importa a los médicos, a los pacientes, a los familiares y a los pagadores de salud. ¿Por qué? Porque más del 60% de los costos directos del asma dependen del manejo de las exacerbaciones. Por eso hoy hay un marcado objetivo o foco en prevenir las exacerbaciones. Y vamos al STEP 1, y ahí ustedes lo tienen. Paciente en STEP 1, asma menos de hasta 2 meses al mes, se puede usar budesonida con formoterol, o hay otras opciones ahora con formoterol, como fluticasona formoterol, que acaba de salir. Pero lo que pasa es que el único que tiene estudios
realizados y publicados con esta estrategia es budesonida formoterol. O bajas dosis de esteroide siempre que uno utilice un beta-2 de corta duración. Esto es una asociación entre SABA y beta-2 de corta duración. Bueno, sí, ahora veremos cuál es esa estrategia. Y acá está repetido esto, pacientes menos de 2 veces al mes, sin riesgo de exacerbación, baja dosis de corticoide y formoterol. Yo les decía hoy que hay indudablemente una situación, no diría preocupante, pero sí de discusión, porque Gina siempre lo que hemos difundido que era la evidencia y que esto estaba aprobado o por la FDA o por la EMEA. Esto hasta hoy, la FDA no lo va a aprobar, pero la EMEA es muy probable que lo apruebe, pero no está oficialmente aprobado. Y Gina ha sido lanzado. Entonces, este es un tema que uno debe tenerlo en cuenta a la hora. ¿Y por qué? Bueno, por la evidencia del sigma 1, donde se reducen las exacerbaciones versus el beta-2 de corta solo. El sigma 1 es budesonida formoterol. Y como les decía acá, el aspecto clave es reducir las exacerbaciones y no dar mensajes contradictorios en el STEP 1 y 2, porque en ambos se debe usar corticoides, asociado al LABA o al SABA. Esto, la evidencia de los estudios realizados antes de los sigma para asociar corticoides al SABA se han hecho y están publicados, el TREX, el Basal, algunos en Estados Unidos, y se han usado asociaciones en Estados Unidos, fundamentalmente Fernando Martínez estaba envuelto en uno de ellos, se han hecho asociaciones de corticoides inhalatorios y SABA, o sea, beclometasona con salbutamol. Y esta estrategia Gina también la coloca y no deja como la única opción la utilización de budesonida formoterol por cuestiones de costos, porque indudablemente esto es mucho más accesible que utilizar las combinaciones de los beta-2 de larga. Por eso sigue incluido esta combinación, pero también, y esto sí recuerdo porque a mí, eso me lo preguntaron a mí, porque prácticamente el país en el mundo que hizo el lanzamiento más exitoso de beclometasona salbutamol fue Argentina. Pero la indicación aquí también es para mantenimiento, no para rescate. Bueno, y en el step 2, ustedes pueden ver que aquí en las opciones preferidas, que antes era solo esta, corticoides inhalatorios en forma regular, hoy es corticoides inhalatorios en forma regular o corticoides inhalatorios y formoterol a demanda. O sea, los síntomas guían el tratamiento. El paciente lo usa cuando tiene síntomas. Lo usa un día, lo usa 2 días, está mejor, lo deja. Este era el mundo real. Yo creo que el mundo real nuestro no era este, porque uno, cuando el paciente tenía síntomas, le decía que lo usen más tiempo. Ahora, cuánto tiempo lo usaban es otro tema que nosotros no lo sabemos. Pero ahora esto lo reconoce, es en los síntomas, es lo que maneja la utilización de la combinación de LABA y formoterol. Y, bueno, ahora lo veremos mejor. Otra opción son los leucotrienos. Pero cuando tiene que usar rescatador, usado con el beta-2 con una dosis de esteroide. Y acá la opción a demanda es budesonida formoterol. Bueno, y esto lo podemos ver aquí. En cuanto, no vamos ahora a volver a analizar todos los trabajos randomizados, con doble ciego, etcétera, para justificar el uso de los esteroides, pero bueno, esto empezaron desde Suiza en el 95,
Powell, etcétera, etcétera. Powell, que también fue chairman de GINA. Y cómo estos son capaces de prevenir las exacerbaciones, incluso en aquellos pacientes con síntomas hasta solo una vez por semana, como es el trabajo de Lancet. Está claro que esta estrategia tiene la importancia para prevenir muertes y severas y exacerbaciones severas, y tiene en cuenta la pobre adherencia que hay al tratamiento controlador en los pacientes con asmas leves. La utilización al mismo nivel que los corticoides de formoterol budesonida también es hoy carente de aprobación por la EMEA. Y la evidencia de dónde surge, de los estudios Sigma 1 y 2, el de Aubert y el de Beyman. Estos estudios muestran que la utilización a demanda de budesonida formoterol no fue inferior para reducir exacerbaciones severas que bajas dosis de esteroide más beta-2 de corta a demanda. Está claro que cuando se compara, porque hay tres brazos, esta estrategia con el beta-2 de corta solo, obviamente es muy favorable a la estrategia de utilización de budesonida formoterol a demanda. Y hay indudablemente una reducción de los síntomas. Donde también es importante que se utiliza una menor dosis de corticoides inhalatorios al usarlo a demanda que usarlo regularmente, pero hay en las semanas de control del asma hay una diferencia a favor del uso diario de los esteroides. Y estas son las conclusiones del Sigma 1 y 2 que han indudablemente alterado la estrategia en el STEP 1 y 2. Resumiendo, para prevenir exacerbaciones, budesonida formoterol a demanda es igual a budesonida más SABA a demanda. Por supuesto que acá el rescatador sigue siendo budesonida formoterol, y esto lógicamente es superior a terbutalina. En relación a las exacerbaciones severas, en relación a, que es comparable en las exacerbaciones, a budesonida de mantenimiento 2 veces por día y terbutalina como rescatador, y la reducción en la dosis de esteroide que reciben estos pacientes a lo largo de todo el estudio es similar o mayor al igual o mayor al 75%. Como decía, en relación a las semanas de asma controlado, con el cuestionario de asmas controlada, hay por supuesto que también las mediciones de eosinofilia o de eosinofilia en esputo y de óxido nítrico exhalado dan valores mejores, indudablemente, con el corticoide en forma regular que con la utilización de budesonida formoterol a demanda. La otra opción son los antileucotrienos, pero siempre aquí, si se usa rescatador, debe usarse el corticoide asociado al beta-2 de corta duración. Y termino con el logo del Día Mundial del Asma, que este año ha estado más dedicado a los médicos, a nosotros, fundamentalmente, los médicos de atención primaria también, que a los pacientes, como años anteriores. Usted puede controlar su asma, o también aspectos socioeconómicos. Ahora esta vez se centra en evaluar los síntomas, ajustar el tratamiento y comprobar la respuesta, observarla y valorarla,
y si la respuesta no es la esperada, proceder a ajustar la medicación. Esto es indirectamente un mensaje hacia a la medicina de precisión y el ajuste del tratamiento a las necesidades del paciente, pero indudablemente esto es algo que está más dirigido a los STEP 3, 4 y 5 que a los STEP 1 y 2, aunque en la decisión del STEP 1 y 2 también está presente el concepto de la adherencia de los pacientes al tratamiento y el que no cumple los tratamientos controladores porque la severidad del asma es alta. Y esto permite, teniendo en cuenta de esto, indicar, aunque no esté aceptado aún por las autoridades reguladoras, la utilización a demanda de un LABA como budesonida en STEP 1 como rescatador y en el STEP 2 como estrategia válida para reducir las exacerbaciones severas. Y con esto damos terminado esta visión. Creo que este debate no está cerrado y que va a haber nuevos episodios en el curso de este año y del próximo ante primero, qué van a decidir las autoridades regulatorias y segundo, qué nuevas publicaciones pueden aparecer para avalar una u otra estrategia. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? No es sencillo preguntar en este esquema. De cualquier forma, es lo que hoy está y habrá que ver cómo funciona en la práctica. Cuando vos elegís, hago una pregunta. Sí, por favor. Los enfermos que van, cuando vos elegís los enfermos que van a estudio, ¿se especifica si están haciendo inmunoterapia o no están haciendo inmunoterapia? La mayoría, los ensayos clínicos en asma que yo he participado, no sé, vos, Marisa, vos, Martín, yo no recuerdo ninguno que la inmunoterapia, no sé ahora si, bueno, en los estudios que hay con los sublinguales en Europa puede ser que la inmunoterapia sea aceptada, pero habitualmente no estaban incluidos. Y personalmente, ¿vos pensás que hay diferencia en un tratamiento que vos indicás en el paso 1, en el paso 2, al enfermo que está haciendo inmunoterapia, que no está haciendo inmunoterapia? No personalmente, porque lo personalmente acá vale muy poco. Hay un estudio, bueno, hay los dos metanálisis publicados donde la utilización de inmunoterapia reduce el consumo de exacerbaciones, reduce el consumo de medicación rescatadora, reduce el número de exacerbaciones, pero esos son metanálisis fundamentalmente sacados de los estudios de inmunoterapia, no de los estudios de asma. Yo los estudios de asma con fármaco nunca tuve consideración de la inmunoterapia. Es más, no tenía que estar en inmunoterapia. Nunca teníamos un paciente en los estudios de asma con inmunoterapia. Gracias. Coordinadora. Bien. No hay preguntas. Sí, aquí, doctor. Hay una pregunta. ¿Me escuchan? Bueno, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí, yo la pregunto. El doctor Jopiat le pregunto, con el tiempo, ¿no sería ético que las farmacéuticas dejen de fabricar los aerosoles de 82 solos y reemplazarlos paulatinamente por asociaciones? Y habrá seguramente otras asociaciones por venir. Hay que tener en cuenta que los aerosoles se usan también para el EPOC, y en el EPOC no hay la inflamación típica del asma, por lo tanto, pensar que por esta decisión de China van a desaparecer los beta 2 de corta duración en aerosol, no. Además de otra cosa, yo hice la presentación en adolescentes mayores de 12. En el ambiente de la pediatría, retirar el salbutamol no creo que sea una tarea que se pueda. Habrá que ver la evolución a futuro de esto. Pero
Lo que sí está claro que hay una revitalización del viejo producto que hubo aquí en Argentina. Yo recuerdo como anécdota que en San Diego fuimos en taxi con la Ellen Raider, la chairman de Gina, y lo que hizo en este corto viaje de 10 minutos fue preguntarme todo lo que había pasado acá en Argentina con la asociación salbutamol de clometasona, y por qué se usaba y cómo se usaba. Y cuando le dije que se vendían en Argentina una cantidad de unidades similar a la combinación más vendida en la Argentina, abrían los ojos. Pero bueno, es el mundo real, porque ese producto funcionaba y los pacientes lo usaban. Y lo piden. Pero usan más broncodilatador, ellos el corticoide, ¿no? Bueno, pero al usar la combinación, recibían el esteroide. El famoso Ventil. Bueno, chicos, les agradezco la asistencia. Yo creí que iba a hablar para 2 personas nomás. La verdad que hay personas gratas las que están aquí, otras no tanto, pero bueno, ¿qué hacer? A mí me parece que si bien es cierto, ahí decía que está enfocado a las personas a los médicos que atienden los STEP 3 y 4, a mí me parece al revés. Claro, en eso que vos pusiste stop. Me parece que el énfasis hay que hacerle al médico en el tratamiento del asma leve, porque precisamente el leve es el que está subestimado. Pero y además es el 70% de los asmáticos. Y es lo que se mueren. Pero se mueren porque lo subestiman, ni siquiera lo diagnostican. No están tratados. Bueno, vos viste lo que... Bueno, ahí está lo del Royal College, ahí te da todas las características, las causas por las cuales la mortalidad de asma está implicado. Claro. El subdiagnóstico, el tabaquismo, el uso de los... Y claro, y en la adolescencia sobre todo porque se mueren en la casa. Hay menos índices porque se mueren. La fibrilación por culpa de los metadores, de exceso de metadores, la otra por asfixia. Son las dos causas de muerte por asma. Hay una acotación de Guadalupe Martínez. Ahora de Guadalupe Martínez. En lo personal veo muy buenos resultados en la combinación de budesonide más formoterol, pero el costo es bastante alto. Sería bueno que lo cubra el ministerio de alguna forma. Mi estimada, ¿quién es la que hizo la pregunta? Guadalupe Martínez. Después de varias luchas, el Programa Nacional de Control de Enfermedades Respiratorias Crónicas, allá por el 2015-2016, discutía si iba a comprar salmeterol, fluticasona o budesonida formoterol. La recomendación en una larga reunión ahí era que era preferible budesonida formoterol porque se podía usar tanto como rescate como controlador. Lo concreto es que no se compró absolutamente nada, no se va a comprar, y además la plata que había para comprar los espirómetros, no sé a dónde fue, tampoco se compraron los espirómetros. Entonces, a corto plazo, esa estrategia que yo apoyo, obviamente, porque pienso que el acceso, y eso lo hemos publicado en el estudio ASLA, el acceso a la medicación impacta en el control del asma. Aquí y en Massachusetts, pero eso acá ahora, en esta Argentina, lo veo muy poco probable. Más, perdón. María Eugenia dice, ¿qué piensa del Montelukast como preventivo? Pienso, como siempre he pensado, que el efecto antiinflamatorio de los esteroides es superior a los antileucotrienos, por lo tanto, yo a los antileucotrienos los usaría en aquellos pacientes que no quieren usar aerosoles, y podría haber una ventanita, un nicho en aquellos pacientes que tienen rinosinusitis con poliposis nasal e intolerancia a la aspirina, donde los antileucotrienos pareciera tener alguna mayor efectividad. El doctor Cali Nicolás aclara que en el Hospital San Martín de Paraná, que es público,
se compra formoterol y budesonide, en la combinación. Bueno, en el hospital de niños, hasta que yo estuve, no sé cómo sigue ahora, los especialistas podíamos prescribir salmeterol, fluticasona. Pero yo al contestar la pregunta anterior, lo hice teniendo en cuenta el país entero, no algún hospital que pueda proveer esto, ¿no? Sí, cómo no. Ahí te paso. Respecto a la pregunta que hizo la señora esta de Montelucas, el antihistamínico, cualquiera sea Montelucas o los antihistamínicos que usamos, no pueden usar como preventivo porque la histamina se libera, no se libera en la circulación, sino en el tejido del bronquio y el tejido del alveolo. Y ahí el antihistamínico no tiene ningún efecto. El antihistamínico tiene efecto sobre la degranulación mastocitaria en el torrente circulatorio, pero no en la intimidad del tejido. Por eso, cuando uno tiene un ataque de asma, no sirve que uno le dé antihistamínico, porque el antihistamínico no tiene absolutamente ninguna acción. Ah, bueno, pero ahí, Héctor, lo preguntan los antileucotrienos. Los antileucotrienos llegan al bronquio periférico por vía circulatoria y pueden tener algún efecto antiinflamatorio, pero es menor a los corticoides inflamatorios. Eso es lo que... Bueno, María Eugenia dice que excelente, doctor, como siempre, muchas gracias. Y Lucas pregunta, ¿recomienda alguna combinación en particular para una crisis asmática grave? Para las crisis asmáticas graves, indudablemente hay que usar corticoides, hay que usar salbutamol. Nosotros hemos publicado un metaanálisis con Gustavo Rodrigo que el salbutamol y el formoterol en asma agudo funcionan ambos. Lo que no hay que recomendar para las crisis es salmeterol porque es de inicio de acción más tardía. Pero no es solo usar broncodilatadores, hay otras cosas que usar en las crisis. Bueno, no habiendo más preguntas, damos por cerrada esta conferencia y le agradecemos al doctor por su excelente exposición.